Hay un video que esta semana le dio la vuelta a México. En él, Pepe Aguilar mira a su hijo, lo llama burro, le dice que está sonso, y cuando el muchacho se acerca a abrazarlo, lo detiene con un quítate. Por primera vez ya en serio, porque antes estaba muy burro lo que había hecho. Con toda la mano empezamos una historia dentro de la dinastía Aguilar. Padrísimo. Está muy padre. Porque... No sabe decir otra cosa. No, sí, sí, padrísimo. no. La última vez que yo hice... Quítate. Justo iba a decir que fue hace... Nosotros hemos tratado de prepararlo lo mejor posible, con mucho trabajo, porque está sonso. No le entra a veces la... Ese hijo no es Ángela, ese hijo es Leonardo Aguilar. Y casi nadie se detuvo a preguntarse lo más importante. ¿Quién es en realidad ese muchacho al que le negaron el abrazo? Porque lo que casi nadie dice es esto. Leonardo Aguilar no es un Aguilar cualquiera. Es el único hijo varón de Pepe. Es nieto directo de Antonio Aguilar, el charro de México y de Flor Silvestre. Monta a caballo, canta rancheras, carga la tradición charra en la sangre. En cualquier otra época, en cualquier otra familia, ese muchacho habría sido el heredero, la cara del apellido, el príncipe de la dinastía. Y sin embargo, hoy el mundo lo conoce casi siempre con 3 palabras: el hermano de Ángela. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo el heredero varón, el más parecido al abuelo legendario, terminó siendo el segundo, el de la sombra? A la mitad de este video vas a entender exactamente por qué, y te aseguro que dice más de cómo funciona esta familia de lo que parece. Pero para llegar ahí, primero hay que conocer a Leonardo de verdad, no al del meme, al de carne y hueso. Si te gustan las historias contadas completas y con justicia, hazme un favorcito. Búscale aquí abajo del video al botón rojo que dice suscribirse y dale un clic. Es gratis, y así no te pierdes ninguna. Ahora sí, empecemos por el principio. Leonardo Aguilar nació el 15 de agosto de 1999 en la Ciudad de México, hijo de Pepe Aguilar y de Anelis Álvarez. Y como su hermana, nieto de 2 leyendas, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Es decir, nació ya con el peso y el privilegio de un apellido que en México significa algo enorme. Desde el día 1, su vida no le pertenecía solo a él, le pertenecía también a una tradición de casi un siglo. Y hay que entender lo que significa nacer ahí, porque no es solo privilegio. Imagínense crecer sabiendo que tu abuelo es una leyenda nacional, que tu papá es un ídolo, que tu apellido llena plazas antes de que tú abras la boca. Eso abre todas las puertas, sí, pero también pone una vara altísima desde el primer día. A un hijo de los Aguilar no le basta con ser bueno, tiene que estar a la altura de Antonio Aguilar, de Flor Silvestre, de Pepe. Esa es una mochila que pesa, y que Leonardo cargó desde niño igual que sus hermanos. No eligió ese peso, le tocó. Y como todo niño Aguilar, creció arriba del escenario. Acompañaba a su papá en las giras desde chiquito, viendo el oficio desde adentro, igual que lo hizo Pepe con Antonio, igual que lo haría Ángela. Aprendió el negocio donde se aprende de verdad, en la carretera, en los camerinos, en los ensayos que no salen, viendo a su padre mandar en el escenario noche tras noche. Esa fue su escuela. Pero fíjense en este detalle, porque importa. Leonardo no llegó después de Ángela, llegó casi al mismo tiempo. En el año 2012, siendo apenas unos niños, los 2 hermanos lanzaron juntos un material llamado Nueva Tradición, con canciones de los dos. Los 2 arrancaron de la mano, al parejo, como una promesa doble de la dinastía. Recuerden eso, empezaron juntos. Porque lo que pasó después, esa separación de caminos, no estaba escrita desde el principio, y Leonardo tenía con qué. En 2016 lanzó su primer álbum como solista, Gallo Fino, producido por su papá, y no pasó desapercibido. Le llegaron nominaciones incluso al Latin Grammy. Años después vendría y lo volvía a hacer. Una voz potente, un estilo ranchero con raíces hondas, una presencia de charro de verdad. Sobre el papel, todo apuntaba a que ahí venía una gran carrera. El muchacho cantaba, montaba, tenía el apellido y el talento. ¿Qué podía salir mal? Y ojo, porque esto no es el típico caso del hijo de famoso sin talento que vive del apellido. Ese cuento aquí no aplica. Leonardo canta bien de verdad, con una voz que muchos comparan con la tradición más pura del regional mexicano. Si fuera mediocre, su historia sería aburrida. El que no llegó porque no daba. Pero lo que vuelve su caso tan interesante y tan injusto a ojos de muchos es precisamente que sí daba. El talento estaba. La pregunta entonces deja de ser, ¿por qué no triunfó más? Y se vuelve otra, mucho más incómoda. ¿Qué pasa cuando hay talento de sobra pero la familia ya eligió a otro para llevar la corona? Y aquí va una pausa porque vale la pena. Si hasta aquí te está gustando, regálame un me gusta, el dedito hacia arriba, debajo del video. Con eso le dices a YouTube que muestre esta historia a más gente que como tú quiere conocer al Aguilar del que poco se habla. Seguimos. Porque hay un terreno donde Leonardo no es el segundo de nadie, el caballo. Y este es, para mí, el detalle más bonito y más revelador de toda su historia. Leonardo es charro, monta, participa en el espectáculo familiar, el Jaripeo Sin Fronteras. Esa gira ecuestre y musical donde la familia revive justamente lo que inventó el abuelo, don Antonio. Y hay que entender lo que eso significa porque no es un detalle decorativo.
La charrería no se improvisa. No es ponerse un traje bonito para la foto. Es saber montar de verdad. Dominar a un animal de media tonelada frente a miles de personas. Cargar una tradición que en esta familia viene directo de Antonio Aguilar, el hombre que llevó el espectáculo ecuestre mexicano hasta el Madison Square Garden. Subirse a ese caballo es, literalmente, ponerse en los estribos del abuelo. Y de todos los nietos, el que lo hace, el que sigue esa tradición sobre el ruedo, es Leonardo. Mientras el mundo moderno discute likes y escándalos, él está haciendo lo más antiguo y lo más Aguilar que existe: montar, cantar rancheras y honrar al charro que empezó todo. Y se cuenta que uno de los caballos que monta perteneció nada menos que a Joan Sebastián. Piénsenlo, de todos los Aguilar de su generación, el que más encarna el espíritu del abuelo, el charro de México, el caballo, la reata, la mexicanidad bravía sobre el ruedo, es Leonardo. No Ángela, que brilla con el micrófono. Leonardo sobre el caballo es la continuación más literal de Antonio Aguilar. Guarden esa idea porque al final le vamos a dar la vuelta completa. Entonces, si tiene el talento, el apellido, la voz y hasta el caballo del abuelo, ¿por qué quedó en segundo plano? Llegamos al corazón de esta historia, a lo que les prometí al principio. Y la respuesta no es que a Leonardo le faltara algo. La respuesta es cómo funcionan las dinastías cuando deciden apostar. Porque en algún momento, la maquinaria Aguilar concentró sus reflectores, su estrategia y su empuje en una sola figura: Ángela. Y no es difícil entender por qué desde el punto de vista del negocio. Ángela conectó con una velocidad y una magnitud poco comunes. La niña prodigio de la voz angelical, la imagen, el fenómeno. Cuando una familia descubre que tiene un cohete de ese tamaño, la tentación de ponerle toda la pólvora a ese cohete es enorme. Y eso fue más o menos lo que pasó. El problema es lo que le toca al otro. Porque en una dinastía que apuesta todo a una estrella, el hermano talentoso no desaparece. Se queda ahí trabajando, cantando, montando, pero siempre un paso atrás. Presentado al mundo no por su nombre, sino como el hermano de. Es una forma muy particular y muy silenciosa de quedar en segundo lugar. No te echan, no te ignoran del todo, te tienen ahí. Pero el reflector grande nunca es para ti. Y eso con los años pesa. Y esto, déjenme decirlo, toca una fibra que muchísimas familias conocen, tengan o no apellido famoso. ¿Cuántos de ustedes crecieron al lado de un hermano que parecía brillar más, que se llevaba los elogios, la atención, las miradas? ¿Cuántas mamás y papás, sin querer, sin maldad, tuvieron un hijo estrella y otro que siempre quedó en segundo plano? No hace falta ser de los Aguilar para entender ese dolor. Es uno de los dolores más viejos y más callados que existen, el del hermano bueno, trabajador, querido, pero que nunca fue el favorito. Por eso la historia de Leonardo conmueve a tanta gente, porque en el fondo no es la historia de un cantante, es la historia de un hijo, y de hijos así, que dieron todo y aplaudieron a su hermano desde la sombra, hay en casi todas las familias de México, y la dinastía lo hizo además a la vista de todos. Mientras Ángela acaparaba portadas, entrevistas, colaboraciones internacionales y escándalos que la mantenían en la conversación día y noche, Leonardo aparecía en los jaripeos, sacaba su música sin tanto ruido, y volvía a quedar en la nota chica. No porque fallara, sino porque la máquina familiar simplemente no estaba apuntando hacia él. Es como ser un gran actor al que siempre le dan el papel secundario. No es que actúes mal, es que el guión ya estaba escrito para que la estrella fuera otra. Por eso el video del Quítate pegó tan fuerte, porque no fue solo un papá rudo en un mal momento. Fue para mucha gente la imagen perfecta de toda esta historia comprimida en 15 segundos. El hijo que se acerca buscando el abrazo, la aprobación, el lugar, y el padre que lo aparta. Cualquiera que haya sentido alguna vez que no era el favorito de la casa, vio esa escena y se le apretó el pecho. Leonardo se volvió, sin quererlo, el símbolo de todos los segundos hijos del mundo, de todos los que trabajan igual y aplauden menos. Y conviene decirlo con cuidado, porque en este canal no venimos a inventar villanos. Que la familia apostara por Ángela no quiere decir que no quieran a Leonardo. Son cosas distintas. Una familia puede amar a un hijo y al mismo tiempo, dentro del negocio, decidir que el proyecto principal es otro. Lo frío no es el cariño, es la estrategia. Pero cuando esa estrategia se hace visible, en un quítate, en años de segundo plano, el que la vive desde adentro carga un dolor que el público apenas alcanza a imaginar. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste el fondo del asunto. Y si esta forma de contar las cosas con justicia y sin linchar a nadie es la que te gusta, hazlo oficial. Dale al botón rojo de suscribirse y préndele a la campanita de al lado para que te avise cuando suba la siguiente. Porque ahora viene la parte que casi nadie cuenta y que le da la vuelta a todo. Porque aquí está el giro de esta historia. Lo que Leonardo hizo con ese segundo lugar. Lo fácil, lo esperable, habría sido la amargura. El hijo relegado que se llena de rencor, que sale a tirar a la familia, que se victimiza. Y Leonardo eligió lo contrario. Cuando ese video del Quítate explotó y medio internet quiso usarlo para destrozar a Pepe, ¿saben quién salió a defender a su papá? El propio Leonardo. Aseguró que su relación con su padre es buena, que ha recibido apoyo en su carrera. En lugar de subirse a la ola de odio que le habían servido en bandeja de plata, la frenó. Y hay otra anécdota que lo retrata entero. Leonardo ha contado que hubo un momento en que su papá lo corrió de la casa. Era el único de los hijos que seguía viviendo ahí.
¿Y saben cómo describe Leonardo ese episodio que sonaría durísimo? Dijo que fue lo mejor que me ha hecho, porque lo obligó a volverse independiente, a valerse por sí mismo, a crecer. Donde otro vería un agravio, él vio un empujón. Esa manera de tomarlo duro y convertirlo en aprendizaje en lugar de en herida, dice más de su carácter que cualquier disco. Y aquí es donde le damos la vuelta a aquella idea que les pedí guardar. ¿Se acuerdan de que Leonardo es el que más encarna al abuelo, a Antonio Aguilar, el del caballo y la reata? Pues piénsenlo bien. El reflector más grande, la fama mundial, los titulares, se los llevó Ángela. Pero el espíritu de don Antonio, la sencillez del hombre de campo, el charro de verdad, el que no necesita el escándalo para valer, el que carga la tradición con humildad arriba de un caballo, ese espíritu parece vivir más que en nadie en Leonardo. La gente que lo ha seguido de cerca lo dice, es el más sencillo, el más directo, el más genuino de toda la dinastía, el menos contaminado por el ruido. Y entonces la pregunta cambia por completo. ¿Quién heredó de verdad a Antonio Aguilar? ¿La que se quedó con los reflectores, o el que se quedó con el alma? Porque hay dos formas de heredar una leyenda, quedarte con su fama o quedarte con su manera de ser. Y mientras el mundo discute a Ángela todos los días, Leonardo sigue ahí, montando el caballo, cantando las rancheras del abuelo, sin escándalos, siendo simplemente lo que don Antonio fue, un charro mexicano con la frente en alto. Quizá el segundo lugar en los reflectores sea, en el fondo, el primer lugar en algo que importa más. No estoy diciendo que la vida de Leonardo sea fácil, ni que no le duela su lugar. Seguramente le duele, es humano. Pero hay una dignidad enorme en cómo lo ha llevado, sin rencor, defendiendo a los suyos, construyendo lo propio sin pisar a nadie. Y eso, en un mundo donde todos pelean por el reflector, es una forma de grandeza que no sale en los titulares, pero que vale muchísimo. Y no es que a Leonardo no le haya tocado lo suyo de golpes personales también. Como cualquier joven, ha vivido sus desamores. De hecho, contó alguna vez que una decepción amorosa fuerte fue justo lo que lo llevó a componer, a volcar el dolor en una canción. Y ahí, otra vez, el mismo patrón. El muchacho que agarra lo que le duele y en lugar de hundirse, lo transforma en algo. En música, en independencia, en madurez. Hay personas que la vida las amarga y personas a las que la vida las cuece. Leonardo, por todo lo que se ve, es de los segundos. Piénsenlo en contraste con lo fácil que habría sido el otro camino. Tiene el ingrediente perfecto para el resentimiento, el hermano relegado de una familia famosa. Si mañana saliera a dar una entrevista llorando contando que lo hicieron menos toda la vida, tendría medio internet de su lado en una hora. Sería viral. Le llovería compasión. Podría monetizar su dolor como tantos hacen. Y no lo ha hecho. Eligió el camino callado, el digno, el que no da clics pero sí da paz. En una época en que todos exhiben sus heridas para ganar likes, que alguien se guarde las suyas y defienda a su familia es casi un acto rebelde. Y déjenme dejarles una idea para pensar, porque creo que es el verdadero corazón de esta historia. A veces miramos a las familias famosas y envidiamos al que brilla, al que sale en todos lados, al consentido de los reflectores. Pero pocas veces nos preguntamos cuál de todos esos hermanos duerme más tranquilo, cuál tiene la conciencia ligera, cuál puede caminar por la calle sin que medio país lo critique. El reflector da fama, pero cobra carísimo. Exposición, presión, juicio constante. Y quizá Leonardo, el que se quedó atrás, se quedó también más lejos de ese fuego que quema a los que están al frente. No siempre el que va adelante es el que va mejor. A veces el segundo lugar en la foto es el primer lugar en la paz. Por eso esta no es, al final, una historia triste. Es la historia de un muchacho que pudo haberse hundido en la amargura de no ser el elegido, y en lugar de eso construyó algo más raro y más valioso. Una identidad propia, sin necesidad de derribar a nadie. Hay quien hereda el trono y hay quien hereda el carácter. Y entre los dos, el tiempo suele ser más amable con el segundo. Así que la próxima vez que vean ese video del Quítate, acuérdense de que detrás de ese muchacho al que apartaron hay mucho más que un meme. Hay un heredero de verdad. El nieto que monta el caballo del abuelo, que canta sus canciones, y que aprendió a estar en paz con ser el segundo en la foto pero el primero en lo importante. La dinastía Aguilar tiene una estrella que el mundo entero discute, pero quizá tenga, en silencio, en Leonardo, a su corazón más noble. Si esta historia te movió algo, déjamelo en los comentarios. ¿Crees que Leonardo merecía más reflectores o que encontró algo mejor lejos de ellos? Te leo todos. Suscríbete para no perderte las próximas historias de esta familia. Y si quieres entender de dónde viene todo esto, te recomiendo nuestro video sobre Antonio Aguilar y Flor Silvestre, la raíz de la dinastía, porque ahí está el abuelo cuyo espíritu Leonardo carga hoy sobre un caballo. Nos vemos en el próximo, aquí en Café Ranchero, donde las historias se cuentan completas. Cuídate mucho.